Estimados estudiantes, bienvenidos a este transcurrir de la investigación científica. Vamos a estudiar los orígenes de la investigación. Para ello, es importante que tengamos en cuenta los conocimientos previos. ¿Cómo fue la educación primitiva? ¿Qué es el pensamiento racional? ¿Cómo se origina el pensamiento racional? ¿Cómo identifica la actitud racional? ¿Quiénes fueron los primeros investigadores? ¿Qué es el eros pedagógico? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo nace un paradigma? ¿Qué es el método de la investigación científica? Finalizado este video, ustedes se pueden contestar estas preguntas. Los primeros pobladores, que en un principio fueron nómades, vivían de la caza y la pesca. Posteriormente, se asentaron en un territorio convirtiéndose en agricultores y ganaderos. Así empiezan a ser recolectores. Se genera un excedente de alimentos que se comercializan generando una fuente de recursos e intercambio comercial. Ellos tuvieron que interactuar con la naturaleza. Se preocuparon por su subsistencia. Elaboraron paulatinamente mejores utensilios para la caza y la siembra. Dominaron el fuego. Se cuestionaron los fenómenos como la lluvia, el rayo, el trueno, las estaciones, las inundaciones, las sequías y fueron encontrando respuestas. Estos cambios generaron una organización social, política, económica y cultural. Se tiene conocimiento que antes de Cristo en Oriente, el conocimiento estuvo controlado y puesto al servicio de las necesidades de la casta sacerdotal, que a su vez estaba al servicio del rey, embestido del poder religioso mítico. La explicación del universo es para ellos por fuerzas sobrenaturales. El pensamiento es concreto o práctico. Poseían técnicas utilitaristas de uso empírico. Del pensamiento racional, filosófico y científico se tiene conocimiento que surge en Grecia, con Tales de Mileto a finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C., cuando se cuestiona y da respuesta a un problema humano. ¿Qué son las cosas? Respuestas estas inicialmente incompletas y erróneas que dan principio a la inquietud humana. Es así que a partir de experimentos se genera la ciencia a través del análisis, dando paso a la filosofía, que se aparta del misticismo, la mitología y la religión, y se genera el conocimiento, que da sentido a una nueva forma de vida, donde son protagonistas el sabio, el filósofo, el científico. De esta forma se construyen los valores y se encuentra sentido el ser humano. Tales de Mileto se cuestiona el principio de las cosas. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Busca explicación real de ellas, como también de los hechos que suceden a su alrededor. De esta forma se desliga de las creencias mitomágicas de los sucesos del mundo natural que se controlan a través de los símbolos. Con la búsqueda de estas respuestas se origina el pensamiento lógico, que da sentido a la vida del ser humano y al mundo que lo rodea. En esa búsqueda de la verdad, el ser humano comprende los acontecimientos del mundo circundante. Esto lo hace porque piensa, razona y explica por sí mismo el porqué de las cosas. Poco a poco desaparece el miedo mitológico. Este es superado por el pensamiento, la razón,
a través de la curiosidad y la observación. Esto es lo que le permite tener una actitud racional, es decir, que las facultades mentales le permite el razonamiento de los fenómenos y busca explicaciones con sentido, de tal forma que se genera confianza que lo impulsa a buscar soluciones a los problemas que surjan en el continuo vivir. Los griegos son los primeros investigadores de los que se tiene conocimiento. Recordemos, en el gobierno democrático griego, los ciudadanos se sentían libres e iguales. Pero ¿quiénes eran ciudadanos? Los hombres que tenían tiempo para pensar, los adinerados que tenían todo a su alcance y otros trabajaban para ellos. No eran ciudadanos los niños, las mujeres, los ancianos, los artesanos ni los esclavos. Veamos cómo surge ese grupo de ciudadanos. La prosperidad económica por el comercio entre las naciones del Mediterráneo permitió la acumulación de riqueza, surgiendo una nueva clase social, que con la comercialización se genera un intercambio cultural entre la mística de Oriente, la astronomía de los babilonios, la geometría y aritmética de los egipcios, todo ello sin interferencia de la clase sacerdotal jerarquizada. Sofistas viene de Sofía, sabiduría, opus sabio. Los sofistas fueron los primeros educadores y pensadores griegos que poseían un gran respeto. Eran ciudadanos, por lo tanto, adinerados y era mal visto que cobraran por sus servicios educativos. En el siglo V y IV antes de Cristo, empiezan a comercializar la educación y a engañar con enseñanzas relativas. Para el pensamiento sofista, la verdad depende de la persona, de la interpretación y visión de cada uno. El bien y el mal, lo verdadero y lo falso, dependen de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o una situación. Lograron influencia en la juventud griega, ya que poseían gran dote de retórica y de dialéctica. Se convirtió en un medio lucrativo. Manipulaban a la sociedad griega con argumentos relativos y hasta con falsas nociones, tan solo para obtener alguna utilidad material. De esta forma, el sentido sofista cambió a una manera despectiva. Sócrates es un ateniense que deambula por las plazas y los mercados de Atenas e interpela a la gente del común, como mercaderes, campesinos o artesanos, quienes eran sus interlocutores y los sometía a largos interrogatorios. Esto correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. Llevaba a un interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo, por medio de un diálogo en el que proponía preguntas y oponía sus reparos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas. El primer paso para alcanzar el conocimiento, y por ende la virtud, consistía en la aceptación de la propia ignorancia. Conocer el bien y practicarlo era para Sócrates una misma cosa. Difunde el eros pedagógico, el amor por el conocimiento.
El pensamiento crítico analiza o evalúa la estructura y consistencia de los razonamientos, principalmente afirmaciones aceptadas como verdaderas a través de observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. Se basa en valores intelectuales que van más allá de las impresiones y opiniones particulares. Por lo tanto, se debe hacer claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Se realiza de acuerdo al análisis y la comprobación. Utiliza la lógica, trata de comprender y evaluar los argumentos en su contexto y utiliza las herramientas intelectuales para lograr diferenciar lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. Existen paradigmas científicos, pero para comprender qué es un paradigma, los invito a que vean un video en este enlace que ilustra claramente la formación de un paradigma. Esta palabra viene del griego paradeima, que quiere decir ejemplo, modelo. Hace mención a parábola y fábula. A partir de la década de los 60, se amplía en el lenguaje científico expresiones epistemológicas que hacen referencia a modelos o patrones. El paradigma es una visión compartida por un grupo de personas de un tema ante circunstancias similares, se convierte en modelo o esquema inamovible que organiza las opiniones con respecto a un tema específico. Se convierte en una generalización sobre esa interpretación. Es la forma básica de ver, pensar, evaluar y hacer, asociado con esa particularidad de la visión de la realidad. Los componentes de los paradigmas son la problemática, que es la parte inicial, unos fundamentos que permiten abordar esa problemática, que son de tipo epistemológicos. Se construyen unos supuestos teóricos que sustentan ese paradigma. Hay unas prescripciones metodológicas para la forma de abordar la problemática y unas proyecciones de aplicación para dar solución a esa problemática. Entonces, existen diferentes paradigmas investigativos: el positivismo o empírico, el interpretativo y el sociocrítico, que pueden ampliar en el enlace que aparece en esta presentación. Entonces, investigar es el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, honesto y crítico, cuyo propósito es encontrar hechos, fenómenos y leyes de la situación u objeto que se estudia. Es decir, busca la verdad dando solución a un problema debidamente delimitado, que amerita ser atendido o corregido de tal forma que la información que arroja es relevante y contribuye al progreso y bienestar de los seres humanos y la naturaleza. Esto permite afirmar que la investigación científica es la actividad orientada a obtener nuevos conocimientos que dan solución a situaciones, problemas que requieren ser solucionados con los pasos necesarios
de forma ordenada que permita ser comprobados. Para el desarrollo de una investigación se debe seguir unos pasos, los cuales sigue el proceso sistemático. Una vez formulado el problema, los objetivos, la fundamentación teórica y la hipótesis, se procede al diseño de la investigación, que permite al investigador seguir una directriz ordenada para encontrar la solución o postulados que lo resuelvan. La recolección de información o datos de acuerdo al diseño se organizan para el análisis, interpretación y discusión de los resultados que aportan nuevos conocimientos a los ya existentes. De allí se generan los nuevos interrogantes que se solucionan en otra investigación. Es posible tener presente durante todo el estudio las directrices de los objetivos y de la hipótesis de estudio, porque la presentación de los resultados, la discusión de ellos y las conclusiones deben dar respuestas a esos postulados iniciales. La palabra método viene del griego meta, hacia o a lo largo, y odos, camino. Así el método es el camino que se sigue ordenado cumpliendo un procedimiento trazado con anterioridad por el investigador para lograr los objetivos o hipótesis propuestas. El método requiere de procedimientos y medios para llegar a operativizar el estudio y es la técnica la que permite esto. Entonces el método científico es el camino hacia el conocimiento. Es el procedimiento planeado en forma lógica y estructurada que sigue la investigación para resolver un problema o una idea de investigación, para descubrir los procesos objetivos, sus conexiones internas y externas como medio para la adquisición de verdades que se generalizan y profundizan para la adquisición de nuevos conocimientos, los cuales son susceptibles de demostración con rigurosidad racional. El método científico consta de varias etapas. Se inicia con la observación que nos genera una serie de preguntas con respecto a esa problemática encontrada. Muchas veces genera hipótesis y esas hipótesis llevan a la experimentación. Después de recolectada la información y sometida al proceso de interpretación y discusión de esos resultados, se llega a unas conclusiones que generan una documentación, un descubrimiento de nuevos aportes al conocimiento, pero que también dejan una serie de preguntas que dan origen a otra investigación, es decir, a seguir aprendiendo.